Bueno, otra de las guapísimas señoritas que ha sido elegida el fin de semana, que amablemente nos va a decir su nombre y la edad que tiene. Me llamo Yaiza Esteve Marín y tengo 24 años. ¿Y perteneces a qué comisión de falla? Creo y Mislata. Creo y Mislata. Creo y Mislata, los belenes, qué bonitos. Bonitos, la profesión, estudiamos, trabajamos. Sí, acabé hace un mes pedagogía. Pedagogía, muy bien. ¿Años que eres fallera? 24 años, desde que nací, sí. ¿Un color preferido? El rosa. ¿El rosa? Se nota. Sí, he venido ya. Has venido preparadísima. ¿Un artista en el tema musical que te guste mucho? David Bisbal. ¿Y una canción? 10.000 maneras. 10.000 maneras. 10.000 maneras, muy bien. ¿Un sueño que tengas actualmente? Yo creo que poder trabajar de lo mío y poder también llegar a formar parte de la Corte de Honor o Fallera Mayor de Valencia. ¿Vienes de una familia fallera? Sí. ¿Has tenido dentro de tu familia alguna persona que haya pertenecido a la Corte de la Fallera Mayor Infantil o Fallera Mayor de Valencia? No, no he tenido esa suerte. En el caso de que fueras elegida Fallera Mayor de Valencia, ¿qué algo esperarías con mayor ilusión? Yo creo que la crida. ¿La crida? Sí. Muy bien. ¿Te gusta mucho la indumentaria? Sí. ¿Quién te cose los trajes? Julia González, de Mislata. De Mislata. ¿Tú qué crees los requisitos que debe reunir una fallera para ser elegida Fallera Mayor de Valencia? Yo pienso que es imprescindible la responsabilidad, ¿no? Que sea una persona también fallera y pues, cercana pues, a toda la gente, que es a ellos a los que se debe. Defínete tú en 3 palabras, entonces. Yo soy una persona extrovertida, soy una persona sociable y muy responsable. ¿Y el sistema actual que tenemos de fiesta, de fallas, tú cambiarías algo, añadirías algo o lo dejarías tal cual está? Yo siempre, el año que no tenemos palito, ¿no? Cuando los premios, a mí el tema de no poder ir a Valencia a recogerlo sí que me crea mucha tristeza y ojalá pudieran todas las fallas recoger un palito, aunque sea. O sea, cambiarías el sistema de los premios, vamos, en una palabra. Muy bien. ¿Eres más fallera o festera? Fallera, fallera. Fallera de levantarme y vestirme para bajar a cualquier pasacalle. Sí. ¿Dentro de tu comisión perteneces a la directiva? ¿Has tenido algún cargo de responsabilidad dentro de la directiva? Yo fui fallera mayor infantil y luego, pues sí, delegación de festejos, delegación de web y redes sociales, delegación de infantiles, sí, de todo un poco. Sí. Oye, dentro de el sistema que tenemos actualmente de elección de Corte y de Fallera Mayor de Valencia, ¿tú lo ves el más idóneo o cambiarías o retocarías algo? Yo creo que este año ya han empezado a cambiar las cosas. El mismo jurado que elige a las 13 señoritas también eligen a Fallera Mayor de Valencia. Yo creo que eso ya es un paso muy grande y me parece perfecto. Yo creo que lo están haciendo bien y así debe de seguir. Muy bien, pues mira, aquí tienes la cámara, que te diriges a ella y le digas lo que quieras a tu familia, a tus amigos, a tu comisión, a quien tú quieras. Pues yo daré las gracias a mi comisión por apoyarme durante todo este año y a mi familia, porque sin ellos no hubiera podido ser posible esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengas mucha suerte y felicidades por haber sido elegida. Gracias.